En el extenso y bullicioso corazón industrial de la ciudad Veridia, empezó a surgir una nueva estrella. Se llamaba Nexus Core. Su fundador, un hombre carismático y decidido llamado Julian Vance, se paraba en escenarios bajo luces brillantes. Hablaba de un nuevo amanecer, prometía un futuro donde la tecnología resolvería todos los problemas urbanos, desde la congestión del tráfico hasta la seguridad pública. Sus palabras eran como un canto de sirena para una ciudad hambrienta de innovación y revitalización. Vance no era un genio técnico, al menos no en el sentido tradicional. No escribía código ni diseñaba circuitos. Su verdadero talento era vender un sueño. Pintaba imágenes vívidas de un mundo perfectamente conectado, todo impulsado por el sistema operativo revolucionario de su empresa. La ambición de Vance era una fuerza de la naturaleza. Se sentía en cada reunión y en cada discurso público. No solo quería construir una empresa exitosa, quería construir un imperio. Anhelaba el poder y la influencia que vienen con ser un mesías tecnológico. Los inversionistas, atraídos por su personalidad magnética y la magnitud de su visión, hacían fila para invertir en su empresa. Veían signos de dólar en sus ojos confiados y no se preocupaban por mirar muy de cerca los detalles técnicos. La promesa de retornos astronómicos era suficiente para suspender la incredulidad. Veridia, antes conocida por sus chimeneas, estaba ansiosa por convertirse en un nuevo Silicon Valley. Nexus Core era su boleto dorado. El equipo inicial era un grupo de jóvenes ingenieros y mercadólogos llenos de esperanza. Estaban cautivados por las grandes declaraciones de Vance y la promesa de ser parte de algo histórico. Trabajaban largas horas, impulsados por café gratis y la creencia embriagadora de que estaban cambiando el mundo. Los primeros días fueron una mezcla frenética de energía y optimismo. Les decían que eran los elegidos, los arquitectos del futuro. La cultura de la empresa se construyó alrededor de la lealtad a Vance y su visión. Cuestionar el camino estaba mal visto. La misión era todo, y el ritmo era implacable desde el principio. Vance vendía una historia de éxito inevitable. Decía a sus empleados y al público que Nexus Core no era solo una empresa, sino un movimiento. Se presentaba como un visionario que podía ver el futuro con más claridad que nadie. Hablaba de legado y destino. El gobierno de la ciudad, ansioso por una historia moderna de éxito, ofreció exenciones fiscales y respaldos públicos. Nexus Core se convirtió en un símbolo del renacimiento de Veridia. Su nueva y reluciente sede, un monolito de vidrio imponente, dominaba el horizonte de la ciudad. Era un monumento a una ambición sin límites, la manifestación física de una promesa que parecía demasiado buena para ser verdad. Desde su inicio, Nexus Core se construyó sobre bases inestables. La cultura de la empresa, que desde afuera parecía la energía vibrante de una startup, era tóxica por dentro. El estilo de gestión de Julian Vance no era de colaboración, sino de mando y control. Fomentaba un ambiente de miedo y secretismo. Los departamentos estaban aislados, sin poder comunicarse entre sí sobre su trabajo. Esto se justificaba como una forma de proteger la propiedad intelectual, pero en realidad impedía que alguien pudiera ver el panorama completo. Por ejemplo, evitaba que los ingenieros de un departamento se dieran cuenta de que el hardware de otro era fundamentalmente defectuoso y no podía soportar su software. La brújula ética de la empresa estaba rota desde el principio. Vance exigía resultados, sin importar cómo se lograran. Celebraba a los empleados que tomaban atajos para cumplir plazos imposibles. Aquellos que expresaban preocupaciones sobre limitaciones técnicas o cuestiones éticas eran marginados o expulsados. Se les etiquetaba como no ser parte del equipo o falta de visión. El mantra era, finge hasta que lo logres. Pero en Nexus Core, eso se volvió el modelo de negocio completo. La presión por mostrar un progreso constante y ascendente era enorme.
Esto llevó a un patrón de exageración e incluso engaño abierto en los reportes internos y, eventualmente, en las demostraciones públicas. Las reuniones con inversionistas eran presentaciones cuidadosamente coreografiadas. Vance y su círculo cercano mostraban demostraciones impresionantes que, en realidad, eran simulaciones disfrazadas de verdad. La red integrada de la ciudad era a menudo solo una serie de videos pregrabados controlados por un operador oculto. Los inversionistas, deslumbrados por la presentación y la promesa de revolucionar una industria de billones de dólares, rara vez hacían las preguntas técnicas difíciles. Estaban invirtiendo en el hombre y el mito, no en la realidad. Los pocos que sí hacían preguntas escépticas eran rápidamente calmados con jerga técnica vaga y la promesa de que los avances propietarios estaban a la vuelta de la esquina, protegidos por estrictos acuerdos de confidencialidad. La búsqueda de financiamiento se volvió una obsesión que eclipsó el desarrollo de productos. Se dedicaba más tiempo a preparar presentaciones para capitalistas de riesgo que a la investigación y desarrollo real. El dinero recaudado no se usaba principalmente para arreglar los problemas técnicos de fondo. En cambio, se destinaba a marketing, beneficios lujosos en la oficina y eventos de lanzamiento de alto perfil. Esto creaba una poderosa ilusión de impulso. La empresa crecía, contratando a cientos de personas y expandiendo su presencia física. Pero ese crecimiento era hueco. La tecnología central, el alma misma de la empresa, era un mosaico de promesas rotas y medias verdades, y solo unas pocas personas conocían la magnitud real, y aterradora, del engaño. El ascenso de Nexus Corp fue meteórico. La valoración de la empresa se disparó hasta los miles de millones, casi de la noche a la mañana. Julian Vance se convirtió en el favorito de los medios, apareciendo en las portadas de revistas de negocios y tecnología. Lo aclamaban como el próximo gran innovador, un visionario al nivel de los titanes de Silicon Valley. La narrativa mediática era embriagadora y reforzaba la propaganda fabricada por la propia empresa. Cada artículo positivo, cada entrevista aduladora en televisión, facilitaba atraer más dinero y más talento. La fama funcionaba como un escudo, desviando cualquier posible crítica. ¿Quién se atrevería a cuestionar a una empresa celebrada universalmente como un triunfo? La llegada de capital transformó la empresa y su imagen. La sede de Nexus Corp se convirtió en un paraíso para los empleados, con chefs gourmet, una piscina olímpica y conciertos de celebridades. Estos beneficios no solo eran para la moral de los empleados, también eran una poderosa herramienta de marketing. Ayudaban a crear la imagen de un lugar de trabajo exitoso y deseable, facilitando el reclutamiento de talento de todo el mundo. Jóvenes recién graduados y profesionales experimentados llegaban a Veridia, atraídos por los altos salarios y la oportunidad de tener un unicornio en su currículum. Llegaban llenos de esperanza, sin saber que la deslumbrante fachada ocultaba un interior profundamente problemático. Este crecimiento artificial tenía un efecto hipnótico en todos los involucrados. Para los empleados, las opciones sobre acciones que se les prometían parecían boletos de lotería premiados. Su posible riqueza futura facilitaba ignorar las largas horas, el ambiente de alta presión y esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Para los inversionistas, la valoración en constante aumento en el papel era prueba de que su apuesta había valido la pena. Celebraban su genialidad por haber detectado la próxima gran cosa, y este sesgo de confirmación los hacía menos propensos a examinar el desempeño real de la empresa. El dinero y la fama crearon un ciclo de autoengaño, donde todos tenían interés en creer la mentira. Detrás del telón, sin embargo, la deuda técnica se acumulaba a niveles catastróficos. El producto principal, el Nexus OS, que se suponía debía operar ciudades enteras, apenas podía manejar la simulación de un semáforo sin fallar. Los ingenieros se veían obligados a dedicar su tiempo a crear demostraciones personalizadas para clientes o inversionistas,
en lugar de construir una plataforma estable y escalable. La empresa era un castillo de naipes, pero era un castillo grande y hermoso. Desde afuera, parecía una fortaleza de innovación. El dinero, la fama y el puro impulso de la máquina publicitaria ocultaban todos los errores fundamentales y las concesiones morales que yacían en su corazón. Dentro de los relucientes muros de Nexus Core, la realidad era un contraste brutal con la imagen pública. La empresa se estaba pudriendo desde adentro. Los empleados eran llevados al límite, trabajando entre 80 y 100 horas a la semana bajo una presión inmensa para cumplir plazos basados en promesas de marketing, no en la realidad de la ingeniería. El agotamiento era la norma. Muchos ingenieros y gerentes talentosos se iban tras solo unos meses, desgastados por la cultura tóxica y la demanda constante de producir milagros. Su partida se presentaba como un fracaso para mantener el ritmo élite de la empresa, una narrativa que protegía a la dirección y culpaba a las víctimas. La fabricación de datos se volvió una práctica estándar. Cuando Nexus OS fallaba en las pruebas de rendimiento, los resultados simplemente se alteraban. Los informes enviados a la junta directiva y a los inversionistas estaban llenos de métricas manipuladas y datos seleccionados que pintaban un panorama de progreso sorprendente. Los equipos internos competían entre sí por recursos y por el favor de Vance, una estrategia que aseguraba que nadie pudiera conectar los puntos sobre el fraude generalizado. Una cultura de miedo garantizaba que cualquiera que supiera la verdad guardara silencio. Hablar significaba el suicidio profesional. La verdad era el mayor enemigo de la empresa. Los productos que Nexus Core lograba lanzar eran peligrosamente defectuosos. Un programa piloto para gestionar el sistema de transporte público de Veridia fue un desastre. Los autobuses eran desviados, los horarios se volvían caóticos y el sistema sufría apagones constantes. Estos fracasos se explicaban públicamente como pequeños errores o desafíos iniciales de implementación. Sin embargo, internamente, la empresa recurría al soborno. Se ofrecían regalos lujosos, contratos de consultoría lucrativos y promesas de empleo futuro a funcionarios de la ciudad a cambio de su apoyo público y de ocultar informes negativos. La corrupción se convirtió en una herramienta necesaria para mantener la ilusión de éxito. El costo humano de este engaño fue enorme. Los empleados que permanecían estaban atrapados en una especie de trampa moral y psicológica. Sabían que la tecnología era una farsa y que la empresa engañaba al público, a sus clientes y a los inversionistas. Muchos sufrían ansiedad y depresión, divididos entre la culpa de su complicidad y el miedo a perder su sustento. Eran engranajes en una máquina que sabían fraudulenta, pero se sentían impotentes para detenerla. El ambiente vibrante y optimista de los primeros días se había convertido en un clima de paranoia y desesperación silenciosa. El sueño se había transformado en pesadilla. El principio del fin no vino de un infiltrado, sino de un fracaso público catastrófico. Nexus Core había ganado un contrato enorme y de alto perfil para instalar un nuevo sistema integrado de respuesta de emergencia en toda la ciudad de Veridia. Se promocionó como su mayor logro, la validación definitiva de su tecnología. Pero durante una prueba a nivel ciudad, transmitida en vivo por las noticias locales, el sistema falló de manera espectacular. Las llamadas de emergencia se perdieron. La policía y los bomberos fueron enviados a lugares equivocados y toda la red colapsó, provocando pánico y confusión generalizados. El fracaso fue demasiado grande para ocultarlo, demasiado público para justificarlo con jerga corporativa. Esta prueba desastrosa fue la grieta que rompió la represa. Periodistas de investigación, que ya sospechaban de la historia de éxito de Nexus Core, se lanzaron sobre la empresa. Comenzaron a contactar a ex empleados, muchos de los cuales, ahora libres de la influencia de la compañía, estaban dispuestos a hablar de forma anónima. Surgieron denunciantes con documentos internos
correos electrónicos y grabaciones que exponían años de engaño. Aportaron pruebas concretas de las demostraciones falsas, los datos alterados y los productos defectuosos. La historia de una empresa tecnológica visionaria empezó a desmoronarse, reemplazada por un sórdido relato de fraude. El reportaje fue una bomba. Detallaba no solo los fracasos técnicos, sino también la cultura de miedo y los encubrimientos deliberados orquestados por Julian Vance y su círculo cercano. A medida que la historia ganaba atención nacional, los reguladores federales se vieron obligados a actuar. La Comisión de Bolsa y Valores abrió una investigación por fraude de valores, enfocándose en las declaraciones engañosas a los inversionistas. El Departamento de Justicia inició una investigación criminal por el soborno a funcionarios de la ciudad. De repente, la fortaleza de Nexus Corp estaba sitiada por todos lados. El público, que antes celebraba a Vance como un héroe local, se volvió en su contra con furia. La historia era una traición impactante a la confianza. La ciudad había depositado su fe y su futuro en una mentira. Los inversionistas, que antes elogiaban a Vance, ahora corrían a distanciarse, alegando que también habían sido engañados. El mito cuidadosamente construido colapsó en cuestión de semanas. La valoración en bolsa, que antes estaba en miles de millones, se volvió inútil. La empresa que prometía construir la ciudad del futuro quedaba expuesta como una cáscara vacía, y los arquitectos del fraude estaban a punto de enfrentar las consecuencias. El colapso de Nexus Core fue tan rápido y brutal como su ascenso había sido espectacular. Con los fondos congelados por los investigadores y su credibilidad destruida, la empresa implosionó. Los despidos llegaron en oleadas, y luego, de golpe, miles de empleados que se habían mudado a Veridia con el sueño de construir el futuro, quedaron sin trabajo. Muchos vieron cómo sus ahorros de toda la vida, invertidos en opciones de acciones que ahora no valían nada, simplemente se esfumaron de la noche a la mañana. La sede, antes vibrante, se transformó en un pueblo fantasma, un monumento silencioso a un gigante caído. La ciudad de Veridia, que había apostado todo por la estrella de Vance, quedó con una profunda cicatriz económica y psicológica. Julian Vance y sus principales ejecutivos enfrentaron una tormenta legal. El carisma que había encantado a los inversionistas no servía de nada en un tribunal federal. Ante pruebas abrumadoras de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración, su caída era inevitable. Vance, el hombre que quería ser rey, fue condenado a una larga pena de prisión. Sus lugartenientes recibieron destinos similares. El sistema de justicia envió un mensaje claro: el lema de Finche, hasta que lo logres, de Silicon Valley, tiene límites, y esos límites los marca la ley. Los líderes que exigieron lealtad absoluta y fomentaron una cultura de engaño, terminaron siendo responsables de sus actos. El legado de Nexus Core es una advertencia, es un recordatorio contundente de lo que sucede cuando la ambición se separa de la integridad. La historia de su caída es un estudio sobre el poder seductor de una buena narrativa y la ceguera colectiva que puede provocar la promesa de riqueza. Demuestra lo fácil que es dejarse llevar por un mito poderoso, prefiriendo creer en un sueño hermoso antes que enfrentar una realidad dura. El deseo de un héroe y una historia de éxito simple puede ser una fuerza peligrosa, cegando a las personas ante las señales de advertencia que muchas veces son visibles desde el principio. La historia de Nexus Core no es exclusiva de Veridia. Los mismos ingredientes, un fundador carismático, una gran visión, el miedo a quedarse fuera y la disposición a cruzar líneas éticas en busca de ganancias, existen en polos tecnológicos de todo el mundo. Mientras exista una presión inmensa por crecer a toda costa y una cultura que celebra la disrupción por encima de todo, siempre habrá potencial para que surja y caiga otro Nexus Core. La lección es eterna. Una base construida sobre mentiras, sin importar cuán grandioso sea el rascacielos encima,
está destinada a desmoronarse. Y cuando eso ocurre, no solo caen los perpetradores, sino también todos los que estuvieron a su sombra.